Y ahora vamos a pasar a nuestra próxima exposición. Ustedes ya se habrán dado cuenta que este es un congreso realista, por lo tanto abierto a todas las dimensiones del ser. Y aquí vamos a, hoy, con nuestra próxima expositora, abordar una dimensión del ser bastante interesante y no menos importante como es la nutrición. Porque Jessica, que es doctoranda de nuestro doctorado en filosofía, es nutricionista y es magíster en alimentos saludables de la Universidad de Chile. Y ella trabaja acá en la Escuela de Nutrición y Dietética y nos va a hablar, va a exponer sobre la ética de los sistemas alimentarios. Jessica, 20 minutos igual que todo el resto, así que te doy la palabra. Muchas gracias, profesor. Bien, como seres vivos dependemos vitalmente de la biosfera y debemos reconocer nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal. Si esto fuera comprendido por todas las personas, estaríamos conscientes de los alimentos que producimos, consumimos y desechamos, de su impacto, de sus orígenes. Lamentablemente, la relación con la alimentación se ha ido modificando drásticamente, de forma quizás no positiva, por el hecho que se va aumentando el consumo de alimentos que se alejan cada vez más de su fuente original de producción y generan un alto consumo de recursos que salen a su vez de la misma naturaleza. En este contexto surgen algunas preguntas, tales como, en primer lugar, ¿de qué manera, como seres racionales, comprendemos y respetamos el mundo que nos rodea, pero que a la vez está presente en nuestro ser corpóreo y nos permite seguir viviendo? En segundo lugar, ¿de qué forma el ser humano se vincula con los alimentos como forma de expresión de la propia naturaleza, si estos en sí mismos presentan un alto grado de ultramanipulación? Y la tercera pregunta, que será la que expondré en esta ponencia, es que, como seres relacionales, ¿en qué medida nos importa y velamos por el bien de la naturaleza, que es nuestro hogar común y de futuras generaciones? Las reflexiones en torno a estas preguntas serán desarrolladas a la luz de la ética como forma de vida orientada hacia el bien, como se desarrollará durante la exposición. En este caso, el bien desde la perspectiva de la protección de la naturaleza que nos brinda el pan de cada día. Por lo tanto, porque somos seres relacionales, ¿en qué medida nos importa y velamos por el bienestar del medio ambiente, que es nuestro hogar común y de futuras generaciones? Los seres humanos somos seres relacionales y no existe acción libre que no sea de algún tipo interacción con otros. A su vez, cada una de nuestras acciones repercute de forma directa o indirecta en la sociedad, entendiéndola como todos aquellos que ahora somos parte de esta sociedad y los que vendrán. Hacernos responsables de nuestros actos es fundamental para el autocuidado de nuestra comunidad terrenal, pero a su vez en el cuidado externo hacia los miles de millones de otros seres vivos que nos acompañan. Con base de lo anterior, al ser seres individuales de naturaleza racional, podemos analizar el hecho de que aun cuando esta vida en red con otros y con la naturaleza se da en todos los subsistentes, somos nosotros los humanos los que sabemos que esto ocurre. ¿Qué es naturaleza? ¿Qué es medio ambiente? La segunda acepción de naturaleza, según la RAE, es conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. Pero a su vez, la palabra naturaleza deriva del latín natura, que a su vez deriva de nasi, que significa nacer, haciendo referencia que el concepto estaría relacionado con los procesos naturales que originan las cosas a nuestro alrededor. Por su parte, medio ambiente se ha definido como conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Desde otra perspectiva menos descriptiva y más ética, en palabras del Papa Francisco, abro comillas, el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Cierro comillas. En el discurso del cuidado del medio ambiente y en lo que atañe a esta presentación, se debe tener especial cuidado y hacer la diferencia, que no se puede hablar de que aun cuando queremos respetar la naturaleza, no somos solo naturaleza, sino también personas. Esto dada la corriente que lleva a considerar al ser humano solo como una parte del sistema natural, pero desconociendo su realidad personal.
No solo somos naturaleza, somos parte de ella y nos distinguimos de esta en tanto personas. Pero dependemos de la naturaleza, teniendo incluso material genético en común con un gran número de especies. Cada parte de nuestro cuerpo es desarrollado a partir de elementos de la naturaleza y muchos de ellos tienen una antigüedad similar incluso a los mismos años del universo. De alguna manera vivimos en red con esta naturaleza, obteniendo y aportando al sistema físico. Esta interacción en red se manifiesta al considerar a los seres humanos como la parte final de un sistema alimentario, entendiéndose este como el conjunto de actividades que van desde la producción hasta el consumo de los alimentos. Por lo tanto, la misma naturaleza que nos provee de los elementos para nuestra subsistencia y que están en nuestro ser corpóreo, luego recibe desde nosotros otros componentes, fenómeno que nos hace ser parte de esta red de interacciones llamada naturaleza. ¿Por qué el medio ambiente es nuestro hogar común? Hablar de medio ambiente, de su cuidado, de lo que significa habitar en esta casa común que nos entrega el sustento del día a día, nos conduce a recordar a Francisco de Asís, patrono del cuidado del medio ambiente, respetado tanto por creyentes y no creyentes. San Francisco se refería a la tierra, al sol, a la luna, al agua y a los animales como sus hermanos, y a la misma naturaleza como una casa común, con la que compartimos la existencia, pero a la vez también como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Para San Francisco no puede separarse la preocupación por la naturaleza de otro tipo de preocupaciones, como la justicia por los más necesitados, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Es decir, el comportamiento de la persona humana en un ethos orientado hacia el bien podrá verse reflejado a través de distintas virtudes, en la propia vida, pero además en la vida con otros y en las acciones sobre la casa común. ¿Cómo puede declararse íntegra una persona que se declara buena, pero a la vez irracionalmente desecha lo que a otros puede servir como alimento o vestuario? ¿Cómo convive esa bondad autodeclarada cuando 3.700 toneladas de alimentos en Chile y 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo se pierden y desperdician anualmente? Estas pérdidas y desperdicios de alimentos dejan a más de 800 millones de personas en el mundo en condiciones de hambre y desnutrición, en paralelo con los casi 2.600 millones de personas que manifiestan sobrepeso y obesidad, como reflejo de este sistema de abundancia desmedida que me parece, además, ser tremendamente inequitativo. La racionalidad dada en el ser humano permitiría a nuestros días dominar, destaco la palabra dominar, técnicamente la naturaleza y tomar de ella lo que es necesario para nuestra subsistencia. Pero esa palabra, dominio, ha sido mal comprendida y mal utilizada, creyendo el ser humano que este dominio significa también derecho a tomarlo todo a su antojo, irracionalmente. Este dominio es comprendido como un poner al ser humano por encima de todo, como un Dios en sí mismo, dominante y destructivo, que se enfrenta a la naturaleza que explota sus recursos a su favor. ¿En qué momento se rompe el equilibrio hacia tomar más de lo que es debido? Aspectos éticos de la persona humana, como la ambición y el individualismo y el mirar en el corto plazo sin un sentido de pertenencia, parecieran ser más poderosos que la prudencia al momento de integrarse conscientemente al mundo. El dominio del medio ambiente sin la orientación al bien y aplicado a la producción de alimentos ha llevado a desarrollar, por ejemplo, unos sencillos tomates que resistan el almacenamiento de temperaturas de congelación para alargar su vida útil y sean capaces de ser consumidos en cualquier época del año y resistir grandes distancias de traslado, pero a partir de secuencias genéticas de peces antárticos, dotados por naturaleza para resistir decenas de grados bajo cero. Bueno, es sabido que la manipulación genética tiene defensores y detractores, y más allá de establecer un juicio en este momento, la observación la planteo en relación a este dominio sin límites que pareciéramos tener. Esta pérdida de una consideración integral hace despreciar la idea de respetar el sistema alimentario, consumiendo los alimentos cuando la madre o hermana naturaleza es capaz de entregarlos sin alargar su vida útil de forma desmedida, cosechándolos en la época que están listos para ser desprendidos de su planta generadora, comiendo esos mismos tomates, pero en verano cuando son naturalmente dulces, suculentos y jugosos por naturaleza.
Esta inconsciencia de saber cuál es nuestro real lugar o relación con el medio ambiente lleva a planteamientos que no toman en consideración una visión integral de las cosas y de nuestra relación con el entorno. Por lo anterior, la palabra dominio debe ser comprendida incorporando el elemento de responsabilidad. Si pensamos en términos de nuestra casa, somos responsables de su cuidado, de limpiarla, de hermosearla, de acuerdo a nuestros recursos, de abastecerla. Y no de destruirla y dejarla sucia, porque somos sus dueños, porque para eso pagamos por ella y podemos hacer lo que se nos plazca. El habitar la casa es como el cuidado de nuestro cuerpo, abasteciéndolo con nutrientes en cantidades suficientes, a partir de materiales de calidad, es decir, alimentos de buena calidad. Y así velaremos y le sacaremos el máximo provecho. Por lo tanto, el dominio de la casa común, es decir, de la madre o hermana naturaleza, significa cuidarla, protegerla, velar por ella como manifestación del conocimiento y de la valoración que hacemos de ella. ¿Cómo llegamos a desperdiciar este don de la razón por el cuidado de la casa común? Cuando de forma increíble el animal o ese bichito que a veces cuestionamos su existencia no tiene conciencia de su propia naturaleza, no es capaz de reconocerse como ser individual, no comprende su pertenencia al mundo y la naturaleza y aún así vive en equilibrio con el sistema, por lo tanto, sin saberlo, vive en equilibrio con el medio que lo rodea. ¿Y nosotros qué hacemos respecto a esto? ¿Por qué nos debe importar entonces el cuidado de esta casa común, por ejemplo, a través de la generación de sistemas alimentarios que sean sustentables? Si en algún momento de la historia el ser humano ha tenido realmente el sentido de pertenencia y de vida en red con la naturaleza, ha sido gracias a que cuando ha estado en condiciones de observar y de experimentar el efecto directo de sus acciones sobre el medio, cuando, por ejemplo, ha podido observar un árbol surgir desde el brote, verlo crecer, obtener sus frutos, ver qué sucede con su semilla. Cuando se ve una hembra mamífera gestando y esa cría nace, crece, quizás se sacrifique para consumo y se aproveche cada parte de su cuerpo para la propia subsistencia humana. Cuando se entiende que el sustento alimentario no aparece en el lugar de compra, no nace en el congelador o la góndola de un supermercado, sino que se generó en alguna parte del sistema alimentario. Lamentablemente, cada vez menos son las personas que pueden observar la naturaleza actuando en la producción de alimentos, pero son cada vez más los que ven los alimentos producidos por el mismo ser humano a través de líneas de producción humanas, con tecnología humana. ¿Qué es lo que estamos integrando en nuestro cuerpo entonces? ¿Qué estamos mirando? ¿La naturaleza o el propio obrar del hombre sobre el hombre? Finalmente, es el resultado de la exaltación del ser humano por sobre todas las cosas y un narcisismo en relación a su propia obra. ¿Por qué debería importarnos el cuidado de la casa común? Quizá la respuesta está en la participación y responsabilidad que a cada uno compete dentro de todo, con la humildad de que somos parte del sistema, pero con la gran responsabilidad de cuidarlo y hacerlo más fructífero de manera considerada, respetuosa y sostenible. Tristemente no se comprende o simplemente se desconoce cuál es la parte que a cada uno compete dentro del todo llamado naturaleza. Los niños aprenden sobre separar tipos de plásticos, pero ¿saben acaso en qué momento ese alimento que alguna vez estuvo como parte de la naturaleza terminó dentro de algo que como tal no existe de forma natural? ¿Hasta qué punto se comprende la magnitud en el hecho de que todo lo que está en nuestro cuerpo provino de otras fuentes y que el acto de estar vivos genera materiales y energía que irá al mismo sistema? La relación con los alimentos en lo social, en el contexto del derecho humano a una alimentación adecuada, en lo cultural, que es en la preservación de las tradiciones alimentarias, y lo que nos atañe como individuos a la dependencia del medio ambiente y con ello el cuidado de nuestra propia salud, debe ser discutido y enseñado desde la infancia, de manera de realizar un cambio verdadero en lo que la responsabilidad nos compete, incluso con los millones de otras especies que conviven en este mismo hogar. Si no se educa en algo tan sencillo como el conocimiento vivencial del origen de los alimentos que consumimos y el gran costo que esto significa para el medio ambiente, ¿de qué sirve enseñar sobre estrategias de reciclaje o de aprovechamiento de residuos orgánicos? No podrá así construirse la relación entre las causas y sus efectos en un círculo que debería ser virtuoso, pero no lo es.
Qué peligroso entonces se vuelve, por lo tanto, el acceso a diferentes recursos sin una educación basada en el conocimiento directo, la razón y la virtud. Francisco, citando a Juan Pablo II en su encíclica Laudato Si, menciona: toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad, porque el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el respeto pleno de la persona humana, teniendo en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. El ser humano ha llegado a un punto de desarrollo tecnológico y científico nunca visto, manifestándolo en sucesos sorprendentes como la exploración espacial, la decodificación del genoma, así también la peligrosa y mal llamada inteligencia artificial. Pero con todo y a pesar de esos admirables logros, el plástico sigue acumulándose en las aguas. Los alimentos siguen gastando energía excesiva en su producción y llegan a nosotros en envases inservibles, dejando a lo largo del sistema alimentario una gran cantidad de materia orgánica que pudo haberse ahorrado. Este comportamiento humano no tiene ningún sentido y encierra contradicciones como el ser brillantes en lo académico o lo profesional, desarrollando soluciones para el mundo, pero sin embargo degradando el cuerpo sin preocuparse por su salud, por su integridad e incluso por su higiene. Finalmente, esto es una cuestión de cómo queremos habitar en este mundo con una hermana tierra, idealmente para el cuidado de nuestra comunidad terrenal. Esa forma de habitar debe estar orientada hacia el bien que implica el cuidado que se nos ha dado como seres racionales de todas las especies que conviven en este mismo hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Sé que fueron menos de 20 minutos porque se me acabó la batería del celular y se me apagó, pero deben ser unos 18 minutos. Así es que además tenemos 2 minutos ahí extra para seguir conversando. Así que doy la palabra a Juan Ignacio. ¿Quién más? Eduardo. Gracias, Jessica, por la exposición y por el esfuerzo de llevar un poco este ámbito al ámbito de la filosofía, la nutrición con la filosofía. Una pregunta solo para ver cómo lo observas tú, si es que en esta educación, por la preocupación por el cuidado del medio ambiente, la nutrición saludable, etcétera, puede haber una desviación en el sentido de que un extremo de la educación en esos aspectos puede descuidar otros aspectos de la educación de la persona. Estoy pensando muy en concreto que hoy día en los colegios hay muchas campañas de reciclaje, de concientización, etcétera, pero me preocupa que esa mirada permanente hacia lo externo sea en detrimento de una mirada hacia lo interno. No sé cómo lo ves tú en el análisis. Sí, efectivamente, por eso mismo debe ser desde el conocimiento, me parece, conocimiento integral como persona, desde la razón y de la virtud, y desde ahí para el mundo. O sea, porque pienso que en el fondo si nosotros actuamos sobre el mundo, pero no sabemos de qué forma eso nos cuida a nosotros también, y de qué forma nuestra propia responsabilidad que se nos ha dado con esta razón para cuidar nuestro medio, o sea, no pierde absolutamente sentido. Se vuelve instrumental. Separo tipos de plástico. Sé que hay más de 7 tipos de plástico, pero ¿y para qué sirve eso? ¿En qué aspectos se desarrollan, por ejemplo, en un niño que aprende a hacer eso? ¿Para qué lo hace? ¿En qué cuida su entorno? ¿En qué cuida a su familia? ¿En qué se cuida a sí mismo y a la sociedad en el futuro con lo que está haciendo? Por lo tanto, creo que eso debe estar enraizado también en el conocimiento también como persona, para que no se vuelva instrumental. No sé si respondo la pregunta. Gracias. Yo, aprovechando mi calidad de moderador, mientras... perdón, no, Eduardo había... te quería preguntar si es que hay una mala nutrición por defecto, porque se entiende a pensar que la mala nutrición es por el exceso, el desorden en la comida y en el tipo de comida, lo que produce obesidad o lo que sea.
pero también pareciera ser que hay toda una ideología de la comida saludable, de lo que significa comer saludable y sustentablemente. A riesgo de demanda, pero las dietas de las mujeres para tener un cuerpo apolíneo de aquí que se acerca el verano, que claramente adolecen de las necesarias calorías, etcétera, etcétera, uno podría decir que esa es una pésima nutrición y una mala alimentación. Entonces, no sé qué piensas tú de eso, del otro extremo, digamos, de una mala nutrición, no por exceso y por ese desorden, sino que por defecto. Bueno, por eso nosotros en nutrición hablamos de malnutrición, ¿sí? Podemos tener personas que visualmente no podríamos evaluarlas como que están sanas, pero si nosotros hiciéramos exámenes, tienen bastantes carencias. Entonces, por eso hablamos más del concepto de malnutrición. Y efectivamente, claro, en esta época uno empieza a ver bastante esos comportamientos, pero en general es un problema que se está observando transversalmente en muchos tipos de personas y a lo largo de todo el año. Las causas son muchas, da también para otros congresos, pero creo que finalmente la alimentación termina, y el estilo de alimentación que uno lleve termina siendo la manifestación de un estilo de vida en general, pero vinculado a la primera pregunta, a cómo uno ve la vida en general, a entender que esa alimentación está enraizada finalmente en cómo uno entiende el mundo en el que vive, en cómo se relaciona con las demás personas. Entonces acá la pregunta es, ¿qué es la alimentación en sí misma? Y más que nada, como lo conversábamos la otra vez con el profesor Juan Carlos Aguilera, en el comer, como manifestación incluso social. Entonces, de forma en cómo yo entiendo el mundo, cómo me relaciono con la gente, cómo quiero que yo vivir, cómo quiero habitar el mundo, finalmente así se manifiesta un estilo de alimentación. Por lo tanto, creo que todas estas personas que terminan en comportamientos extremos en su forma de alimentarse es porque se insertan en el mundo de una manera que es poco adecuada. Gracias, Jessica. Gracias, profesor. Eduardo. Sí, muchas gracias, Jessica, por la presentación. Primero, un comentario. A mí me alegra mucho que trates este tema. Curioso que en los últimos años ha estado como un poco más de moda en filosofía política, en otros lados, como la comida. La comida pero que tiene una tradición filosófica importantísima y que se perdió durante mucho tiempo. Pero si no recuerdan ustedes, el motivo por el cual Platón en el comienzo de, creo, el libro 2 de la República, quizás el 3, no sé, empieza a decir de por qué va a haber problemas, y porque se requiere más división funcional en trabajo, es porque la gente va a empezar a comer carne. ¿Te acuerdas? Empieza a decir que van a comer cositas pequeñitas como castañas asadas, que yo siempre he querido comer y nunca me ha resultado. Y después le dicen, oye, pero Platón, pero Sócrates, dicen, oye, Sócrates, como eso es muy fome, porque tienen que comer carne. Dicen, ya, pero entonces van a necesitar médicos. Y se necesitan médicos, van a necesitar... Y ahí empieza todo el problema. Y de hecho, este tema, así, el tema de la comida, la relación de la comida es esencial en Epicuro, estoico. Proclo era vegetariano, no por los derechos de los animales, sino porque decía que la carne era muy rica, por ende no había que comerla. Ya, pero entonces me alegra mucho que uno vuelva a este tema. Entonces tengo esta como dos, además de ese comentario, estas dos preguntas. El primero es, ¿cómo ves tú esto? Tú has hablado que esto comer es un modo como de habitar el mundo, y en la tradición filosófica parece que está de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que tú nos podrías decir más, retomando a Platón, de cuál es el lugar de la comida en la formación emocional de las personas, digamos? Platón tiene todo un rollo acerca de lo que hay que comer y lo que no hay que comer, la música que hay que escuchar, la música que no hay que escuchar, y parece que hemos olvidado la comida porque nos hemos puesto demasiado racionalistas, como que el currículum fuera a enseñarle a los niños a aprender cositas nomás. Y segundo, no sé qué opinas tú al respecto, pero efectivamente es problemático que uno, o podría ser problemático que uno coma tomates todo el año.
Y que la gente en el fondo piensa que los tomates salen de cualquier parte, digamos. Yo tuve un restaurante y tenía que encontrar frutillas en invierno y era un desastre, y antes de explicarle tú a los clientes que es difícil encontrar frutillas en invierno o en verano, en fondo que todas las frutillas tienen que ser iguales en todo el año. Entonces había que estar en La Vega a las 7 de la mañana peleando para encontrarlas, porque la gente simplemente no entiende eso, no entiende que las cosas salen de algún lugar. Sin embargo, esto nos permite alimentar más gente, parece. Igual, de todos modos hay un asunto políticamente que tener tomates todo el año hace que la gente pueda comprar tomates más baratos. Entonces hay como una cierta tensión entre habitar bien el mundo y que la gente no se nos muera de hambre. Eso. Te agrego que Eduardo es el que cocina en su casa. Sí, a mucha honra, porque la casa no es un lugar de descanso. Como... Esa es la utopía. Yo todavía no entiendo eso. Me gustaría que fuera un lugar para mí misma. Me gustaría mucho. Bien, en respecto a lo que puedo comentar en relación a la primera pregunta, el comer, más que la alimentación, en realidad el comer se manifiesta en tantos aspectos de nuestras vidas, y por ahí mencionaba el aspecto de lo emocional. Bueno, hay toda una corriente que ahora se habla de la alimentación emocional y se le da un carácter negativo, como que la alimentación emocional fuera negativa. Entonces nuestras emociones son todas negativas, porque si es negativa, entonces comemos cuando estamos mal. Afuera en un rato más también va a haber alimentación emocional. Supongo que vamos a estar felices compartiendo. Entonces, eso es alimentación emocional también. La alimentación está en todo. Y se da en espacios de interacción social, se da en momentos de encuentro con uno mismo también. También en espacios de aburrimiento, también se da, y eso también puede derivar en ciertos trastornos alimentarios. Entonces, el comer finalmente está en toda nuestra vida, pero ahí hay que tener cuidado en que no se transforme la vida en sentido del comer, sino que es un aspecto más de lo que nosotros somos, ¿verdad? Y en segundo lugar, sí, a mí también, por el ejemplo que daba de los alimentos transgénicos, porque hay gente que lo defiende, porque ¿cómo alimentamos a los aproximadamente 7.000 millones de seres humanos que estamos en este momento en el mundo? Y se presenta como una solución. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿cómo vamos? Sí, en este momento nuestro planeta puede producir una cantidad de alimentos suficiente, pero eso a la larga va a presentar un problema. Entonces, una de las soluciones que se presenta es poder empezar a respetar esa temporalidad de los alimentos. ¿Sí? De que frutilla, claro, durazno, pastel de choclo en julio, qué rico comer pastel de choclo en julio, pero eso va en contra de la producción natural de los alimentos, que se ha visto que nos puede ayudar a desarrollar la sustentabilidad. Entonces, por una parte, aquí está la pregunta: ¿qué queremos nosotros como seres humanos? No me importa, yo quiero mis frutillas en julio, dénmelas, porque estoy pagando por eso. Ya, pero ¿es pensar entonces como individuos o es pensar en cómo nosotros nos insertamos como en una comunidad y cuidando la comunidad para el futuro? Quiero mis duraznos ahora, no sé, en junio. Ya, pero siga así, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces yo creo que tenemos que encontrar un punto de equilibrio en que la tecnología esté también en función del bien y de tener una producción de alimentos que esté orientada hacia el bien. Gracias. Eso no pasaría con la comida líquida, porque uno puede tener cerveza todo el año, afortunadamente. Están las guardas, y para eso están las guardas también en la parrica. No, lo digo en serio, o sea, ahí no necesitamos transgénicos ni... ¿Cómo se llama ¿cuánto es esta gran empresa? Monsanto. Monsanto. Claro, no necesitamos afortunadamente de Monsanto. ¿Alguna otra? Tenemos dos Paulo, que viene del mismo, ¿cierto? Claro, Rodrigo y después Pablo. O sea, Paulo, Rodrigo y Pablo. O bueno, da lo mismo, Pablo y... Es que era Paulo, pero no importa. No, pero da lo mismo, me imagino, ¿cierto? Ya.
en las escrituras se hacen una serie de metáforas con la comida. O sea, Jesús come mucho, pero se hacen metáforas o analogías de la comida corpórea y la comida espiritual, ¿no? En la misa se habla, en todas las misas se menciona el banquete celestial. Es un pan bajado del cielo que no comes, que si lo comes no volverás a tener hambre, o sea, es el agua, ¿no? de la samaritana, ¿no? Es un apoyo porque comes material. Ahora, el alimento espiritual es una buena metáfora, pero de algún modo lo trasciende y en cierto modo lo olvida. El orden espiritual es superior al orden corpóreo y eso lo ve cualquiera. Entonces, está siempre como dirigido. Y cuando uno habla de tú lo has dicho, no sé, no recuerdo bien, bienes emocionales, ¿no? Que cumple una función emocional, hasta donde yo lo veo, cuando ya pasa eso, inmediatamente se está en una lógica distinta, ¿no? La alimentación es medio, es un apoyo para otra cosa que... Y entonces, y a mí me da vuelta lo siguiente, la alimentación ha sido un tema que se ha desarrollado en el último tiempo. Yo recuerdo haber visto algunas bibliotecas de mi padre que estaba lleno de libros de los fines de los 60, donde se tenía un miedo muy grande que se iba a acabar la comida. Es decir, y por la alimentación y por la salud. Pero una cosa distinta es cuánto el ser humano piensa sobre la comida en su vida cotidiana. Y a mí me da la impresión que la preocupación por la salud, que tiene que ver con la alimentación, no es exactamente lo mismo a una reiteración del tema en la mente. Es decir, es un tema, parece ser, hay una preocupación que es razonable, que antes no se tenía, pero por otro lado es un tema recurrente. Y a mí me parece que hablamos demasiado de comida, no en términos de cosas ricas, que también, sino que en términos de la salud. Hay un punto donde uno se tiene que olvidar de eso, a mi juicio. Se olvida el orden, ese es el punto. Y no me parece sano la recurrencia, no la preocupación. No sé qué ves respecto de la recurrencia, del que sea un tema que olvide su ordenación. Puede que no lo veas así, pero... No, por supuesto, era justamente en relación a lo que creo que mencionaba en la primera o la segunda, a raíz de la primera o segunda pregunta, ¿sí? Cuando finalmente la comida empieza a gobernar distintos aspectos de nuestra vida y todo se vuelve en función de eso. Ahora, claro, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en una familia vulnerable, que evidentemente eso se puede transformar en una primera preocupación, por razones lógicas, ¿verdad? Pero cuando eso está, cuando la alimentación, los alimentos en la casa están asegurados y mi vida se transforma en función de la alimentación y dejo de ver otros aspectos que me hacen crecer como persona. Entonces, eso justamente dentro de lo que nosotros en nuestro ámbito evaluamos es precisamente riesgoso porque puede dar el paso a trastornos alimentarios. Entonces yo creo que aquí no hay que perder el foco en que, por supuesto, muchas de las manifestaciones de nuestro cuerpo dependen de los materiales que nosotros ingresamos, por supuesto que sí, pero no debemos perder el foco que, como tú decías, medio también para lograr, para hacernos crecer como personas, ¿sí? No sé si respondo la pregunta. Gracias. Muchas Pablo. gracias, Jessica, por tu presentación. Yo quería solamente dar un testimonio, o más que un testimonio, una reflexión respecto a lo que significa el tocar estos temas en espacios académicos que preliminarmente parecían estar en las antípodas de la filosofía. Porque yo soy el director de la Escuela de Nutrición, y como probablemente se ha discutido acá, algo de eso habló Eugenio en su ponencia inicial. Nosotros, como académicos del área de la salud, el doctor Serrani probablemente pueda concordar un poco
o quizás no, pero estamos muy obsesionados con algo que alegóricamente yo podría decir que nos fijamos mucho en el sextante y no en el mar en el que estamos navegando, que es el conocimiento, incluso yo podría decir que es la filosofía. Estamos obsesionadísimos y rendimos pleitesía a lo que es instrumental, a lo que son los números, no sé, las proteínas. Nosotros nos dedicamos años a estudiar proteínas, por ejemplo, en el laboratorio. Y a la conclusión que llegamos muchas veces, yo por lo menos, es que, y es brutal lo que voy a decir, discúlpenme si lo digo así, de esta forma, pero finalmente, ¿de qué sirve eso? Y ojalá que no me escuchen ahí, esto está entre nosotros, no está en ninguna parte. Tenemos académicos que investigan una proteína específica para un determinado fenómeno y yo ¿por qué lo traigo a colación? Porque a propósito de que Jessica está haciendo este doctorado, esto nos ha traído una bocanada y de fresco en lo que tiene que ver con cómo nosotros pensamos ciertas cosas, pero más que nada, ¿para qué hacemos ciertas cosas? Y esta obsesión por lo instrumental, lo físico, yo creo que nos hace mal en general, nos está haciendo mal. Y perdemos el rumbo, perdemos el propósito. Por eso les digo yo que ojalá que esto nos saca, pero hay personas que pasan años investigando la proteína y que finalmente su aplicación, incluso práctica, porque pareciera ser que todo es práctico, pero no llega a nada. A nada. Y nos llenamos de paper que probablemente mucha gente lee, pero se produce, insisto, esta desorientación porque nos hemos preocupado extensivamente del sextante y no del mar en el que estamos navegando. Y eso es exactamente lo que creo que Jessica hace, y su reflexión, que probablemente incluso pueda ser exótica a la luz de todos los filósofos aquí presentes, nos viene bien y nos hace pensar. Además, este mismo congreso es distinto porque también la amplitud de los temas, pero asimismo la profundidad de los mismos, nos hace volver, insisto, a lo que es propiamente académico, que es la conversación y el tiempo que tenemos que tener necesariamente para ello. Y espero, Dios mediante, de que ojalá este tipo de instancias se extiendan con mayor amplitud y mayor profundidad para todos. No solamente para la gente de filosofía, sino que para todos, porque sin entender cuál es el propósito final, que yo no soy filósofo, pero es el bien, el propósito, la trascendencia, lo que hacemos no significa nada y caemos en un cascarón vacío. Bueno, eso era todo lo que quería compartir. Gracias, Paulo, por la reflexión. Y bueno, Jessica es el buque insignia, y un ejemplo no solamente para ustedes, sino para las otras unidades también, y la filosofía está abierta al ser. O sea, aquí no hay ultra especialización como se ha visto, así que bueno, cuenta con nosotros en todo lo que tú sabes que te podemos ayudar. Gracias. Rodrigo, y terminamos la ronda para dar después paso a Emilio. Muchas gracias, Jessica, por la exposición. Me parece muy interesante, como decía Pablo también, que en un congreso de filosofía hable alguien de nutrición. Quizá el desafío es para los nutricionistas que en un congreso de nutrición inviten a un filósofo también, ¿no? Ahora, hay una relación entre el hombre y el alimento que es fundamental. Hay una relación moral también, una ética, una dietética, ¿no? Yo estaba pensando que un poco cuando te escuchaba, y algo tú mencionaste de la necesidad de la sobriedad, uno podría decir en la relación del hombre con el alimento, ¿no? Hay una carta de Epicuro donde un poco irónicamente le dice a alguien, no, envíame un tarrito de queso a fin de que pueda darme un festín cuando me apetezca, digamos, ¿no? No necesitamos demasiado, pero necesitamos lo imprescindible, digamos. No podemos vivir sin comer, y probablemente el miedo al hambre sea uno de los miedos más significativos que tiene una persona en tiempos de carestía, por ejemplo, cuando una familia no tiene las condiciones materiales suficientes, digamos así, para dar el alimento que necesitan sus hijos. Yo creo que cuando uno de los mayores también dilemas para un papá, digamos, es cuando, por ejemplo, su hijo no tiene que comer, digamos, o se niega a comer, en el fondo, ¿no? En fin, todo lo que puede haber detrás de eso, eventualmente. Así que muy agradecido tu exposición.
Y también un comentario, o sea, dos comentarios más, uno o tres, muy breve. Uno es que la palabra nurse, enfermera en inglés, tiene también una etimología en el latín nutrire. Es decir, la enfermera era la que ayudaba al enfermo a comer, cuando el enfermo no podía comer por sí mismo, digamos, ¿no? Y por otro lado, las escrituras están llenas de referencias al cielo, a la idea del cielo como un banquete. Es decir, un lugar donde hay un gozo, digamos, la comida también está asociada al gozo. Y por último, esta idea de que el niño aprende el mundo llevándose las cosas a la boca, ¿no? Como que conoce el mundo alimentándose, digamos, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias. ¿Yo solo puedo comentar? Sí, por supuesto. Bueno, brevemente en algo de historia, nuestra disciplina nació ya, bueno, ya va a ser un siglo, justamente de algunas enfermeras que se fueron especializando y obtuvieron los primeros grados de dietistas, que eran nutricionistas, dietistas, en Estados Unidos. Y en esto de los niños cuando empiezan a alimentarse ya de manera un poco más autónoma y toman todo con la mano, y los papás, o principalmente quien le está dando a la mamá, la comida, que generalmente la mamá se espanta porque se ensucia y se mancha, y viene después que come con el tenedor, no comas con la mano. Hay cierto momento en la infancia en que eso tiene que protegerse. Claro, ver a un niño echándose los tallarines a la boca, no, de 10 años, ya como no es muy adecuado, ¿cierto? Pero sí un niño de un año y medio, que se ensucia, que se mancha entero, que agarra los alimentos con la mano, es parte del aprendizaje. Esa vivencia con la alimentación va a ser fundamental para que después, sí, correcto, sí use los cubiertos para alimentarse como corresponde, pero hay parte de ese aprendizaje que tiene que ser con las manos, que tiene que ser así, llenarse la boca y vivir la experiencia del comer. Gracias. Gracias, Jessica, por la exposición que fue muy fecunda, como podemos ver, hubo muchas preguntas, ¿cierto?